Capítulo 5. Doña Matilde del Soconusco, por Jenny Lewis. Jenny Lewis es colaboradora en este estudio de los chamanes de México. El Soconusco, la zona sur del oeste del estado de Chiapas, que colinda con Guatemala, es una región básicamente agrícola con grandes fincas de tierra muy productiva, dedicadas principalmente al cultivo de café y del cacao. En esta parte de Chiapas, la gente predominantemente mestiza, pero con influencias mayas, todavía conserva la costumbre de consultar al curandero o chamán, como dicen allí, en caso de enfermedad o de algún problema personal. Comentan casos de médicos que hacen un diagnóstico de mal de ojo y recomiendan que los papás lleven al hijo a un curandero para que lo cure. En el pueblo del Soconusco vive doña Matilde, una chiapaneca de unos 45 años, casada y con 2 hijos que estudian la universidad. Es una mujer sencilla, tímida y de trato agradable. De niña demostró señales de telepatía y clarividencia, y desde los 12 años de edad trabaja como médium. Es muy conocida en la región por su trabajo de psicóloga autóctona, y gente de diferentes partes del estado y de otras ciudades de la República, e inclusive del extranjero, acude a ella en busca de alivio. Vive en una casa sencilla, enjalbegada, con un patio enorme, rodeado de frutales y flores tropicales, lleno del perfume de azares. A pesar de la gran concurrencia de gentes esperando pasar a consulta, y las gallinas y guajolotes corriendo por todas partes, se respira un ambiente de paz y tranquilidad. A un lado del patio está una construcción pequeña, también enjalbegada, con una sola ventana que da al exterior. El recinto de doña Matilde, donde pone su mesa. El recinto es un cuarto pequeño que contiene la mesa donde trabaja. Esta mesa está cubierta con un mantel blanco, y sobre ella se encuentra un espejo, un vaso con agua, varios floreros llenos de flores blancas, y unos papeles sobre los cuales doña Matilde apunta sus recetas médicas o recomendaciones para sus pacientes. A un lado está el altar con sus cruces, imágenes de santos, flores y velas. Se nota un fuerte olor a albahaca. A primera vista sorprende la gran diversidad de personas esperando su turno para pasar al recinto, desde la gente más humilde hasta funcionarios y profesionistas. El hermano Martín. Doña Matilde dedica las mañanas a hacer limpias y a dar consultas. Cuando han pasado todos los pacientes a los cuales va a dar limpias, doña Matilde entra en trance y en ese estado atiende a todas las demás personas que le están esperando. Antes de entrar en trance, se pone a rezar, pidiendo protección de su cuerpo, la materia, para que no entre ningún espíritu maligno. Luego, concentrándose en su respiración, se pone a meditar hasta que su cuerpo se empieza a convulsionar, y entra en su cuerpo el espíritu del hermano Martín, es decir, de Martín Caballero, que según dice fue un hierbero guatemalteco en su última reencarnación. Cuando entra en trance, se pueden observar varios cambios en su personalidad y su porte. Su acento chiapaneco cambia a acento guatemalteco, cambia su timbre de voz, adopta gestos y movimientos hombrunos, y desaparece su timidez. Doña Matilde explica que sus pacientes normalmente pasan a consulta la primera vez con el hermano Martín, pero ella también trabaja con otros espíritus en caso necesario. Ocupan su cuerpo otros espíritus, pero de personas aún vivas. Estos espíritus reciben una llamada telepática del hermano Martín, salen de sus cuerpos y después de hacer un viaje astral, llegan a ocupar el cuerpo de doña Matilde. Entre otros, doña Matilde hace mención del espíritu de un doctor suizo, de un psicólogo francés y de una niña de 10 años muy dotada espiritualmente. Doña Matilde dice que cuando su cuerpo esté ocupado por otro espíritu, el espíritu de ella tiene la libertad de ir a donde quiera, pero que cuando sale de trance no se acuerda de lo que le ha pasado. No sabe lo que el hermano Martín u otro ser ha comentado con sus pacientes, ni se acuerda de haber salido de su cuerpo y haber sido testigo de otros acontecimientos fuera del recinto. Dice que en las tardes, después de las consultas, se presenta el hermano Martín. Se comentan los casos que él vio en la mañana y el tratamiento que recomendó para cada uno. Le explica a doña Matilde los medicamentos
y los trabajos que ella tiene que preparar. Cabe destacar aquí que, fuera o dentro del trance de doña Matilde, se acuerda perfectamente bien de los nombres de todos sus pacientes, sus problemas y sus dolencias. Aun si trató a una persona una sola vez, estando en trance, al día siguiente, antes de entrar en trance, puede saludar a esa persona de nombre y decirle lo que está haciendo para conseguir que se alivie. Es interesante plantear la pregunta de si ella está realmente en contacto con otro ser, en este caso el hermano Martín, o si de alguna forma el contacto es más bien como otro nivel de su conciencia. Modalidades de curación. Las personas que consultan a doña Matilde llegan con problemas de salud y con problemas emocionales o sociales. No importa lo que sea el problema, se nota que a doña Matilde le interesa principalmente averiguar los factores psicológicos subyacentes a este. Enfatiza mucho lo importante que es pensar positivamente y no dejarse influir por fuerzas o pensamientos negativos. Después de rezar a Dios, pidiéndole orientación y que cuide y sane al paciente, doña Matilde, para hacer el diagnóstico, lee la mano del paciente y se concentra en el vaso de agua que tiene sobre la mesa. Por este medio, doña Matilde se entera de detalles de la vida personal de cada uno de sus pacientes y ve los males y problemas que les afligen. En unos casos, cuando se siente que el paciente trae una carga de energía negativa, doña Matilde receta una serie de limpias, normalmente de 5, pero en casos graves pueden ser más. Las limpias las hace con ramas de albahaca y en ocasiones también de ruda y azuchil. El efectuar la limpia le ayuda también a precisar el diagnóstico. Si el paciente anda muy mal, la rama de albahaca se vuelve negra y marchita, pero cuando ya tiene fuerzas más positivas, casi no se nota ninguna diferencia antes y después de la limpia. A veces después de recetar una serie de limpias, doña Matilde, por medio de preguntas minuciosas, ayuda al paciente a precisar su estado anímico y hace sugerencias para orientarle en cuanto a la posibilidad de mejorar su situación. Si por el diagnóstico considera que el paciente está trabajado, además de recetar limpias, quita el trabajo por medio de velas, alcohol y bálsamo, e insiste mucho en el poder de la curación en esos casos. Cuando el paciente está padeciendo una enfermedad, doña Matilde a veces le da brebajes preparados a base de hierbas, o receta medicina de patente. En casos más graves, decide que una intervención es necesaria. Explica que hace 2 tipos de operaciones, materializadas y operaciones invisibles. Cuando decide que el paciente tiene que someterse a una operación materializada, le pide al paciente que haga todos los arreglos necesarios para internarse en el hospital de su selección, y luego entregarle información con respecto al nombre del doctor que le va a operar, el nombre del hospital y la hora de la intervención. El enfermo se interna como cualquier paciente, pero a la hora de la operación, doña Matilde manda ayuda espiritual al doctor que está operando. En caso de las operaciones invisibles, doña Matilde le pide al paciente que se acueste temprano, un día determinado, y se prepare para permanecer en cama todo el día siguiente. Cuando el enfermo ya se durmió, a eso de la medianoche, llegan los espíritus de los doctores que colaboran con el hermano Martín. Realizan la operación, a veces haciendo trasplantes, en caso necesario, insertando aparatos transparentes. En la mayoría de los casos, los enfermos se quejan al día siguiente de cierto malestar en la parte del cuerpo operada, pero a las 24 horas siente cierto grado de alivio. Al preguntarle a doña Matilde por qué necesita emplear estos 2 tipos de operación y por qué no pueden realizar siempre las operaciones invisibles, contestó que obviamente siempre sería mejor la operación invisible, pero que el enfermo no siempre tiene la confianza suficiente y que hay unos pacientes que necesitan ver con sus propios ojos que de verdad les han operado. Su respuesta me hizo pensar en el caso de doña Pachita, y que si en realidad ella necesitaba operar con un cuchillo de monte, o si no pudo haber hecho operaciones invisibles también. Y me acordé de lo que me había contado una persona, a la cual había operado doña Pachita. Doña Pachita le comentó que sí era posible hacer una operación invisible, sin usar el cuchillo y totalmente sin dolor, pero la mayoría de la gente sentía la necesidad de saber que les estaban abriendo y de sentir el dolor. Doña Matilde explicó
que para sus curaciones usa más que nada el poder de la mente y la oración, apoyados por el uso de velas, bálsamo y alcohol, con el fin de traerle luz al enfermo y apartarlo de influencias negativas, pero enfatizó que lo más importante es la operación y la fe en Dios. Observaciones personales. Mientras estuve esperando a entrevistarme con doña Matilde, tuve la oportunidad de hablar con otras personas que iban a pasar a consulta. Todos habían llegado allí por recomendación o porque les habían contado de las curaciones y operaciones invisibles. Unos conocían personalmente a pacientes que habían experimentado este tipo de operación, y me hablaron de pacientes que habían sido operados de cáncer intestinal, cálculos renales y anginas, y de la existencia en estos casos de radiografías pre- y postoperatorias, comprobando que el mal había desaparecido completamente. Desafortunadamente, por limitación de tiempo, no fue posible entrevistar personalmente a estos pacientes ni ver las radiografías. Otras personas me dijeron que habían venido a consultar a doña Matilde por serios problemas personales, que en unos casos empezaron años atrás, y que sintieron que después de 2 o 3 consultas, la situación ya estaba cambiando y la solución a mano. En mi primera visita, vi llegar a un señor con problemas graves de salud, la cara grisácea y torcida por el dolor. Lo volví a ver 2 días después con el porte más recto y aspecto más saludable. Al comentar este cambio con doña Matilde, me contó que la noche anterior le había hecho una operación invisible, por medio de la cual le insertaron un aparato para ayudar en el buen funcionamiento del sistema digestivo. Durante el transcurso de la misma semana, pero en ocasiones diferentes, 2 compañeras y yo pasamos a consulta con doña Matilde, quejándonos de las mismas dolencias, fatiga y dolores de cabeza. Con eso fue posible apreciar la forma de trabajar de doña Matilde. En los 3 casos, nos dio explicaciones muy diferentes y remedios totalmente distintos. A una le recetó medicina de patente y le recomendó que, aunque básicamente era una persona positiva, trata a una sombra o a un ser que quería apoderarse de su espíritu y que tenía que ser más positiva todavía y no dejarse afectar por influencias negativas. Resultó que las medicinas eran principalmente para el sistema nervioso, por lo cual se podía interpretar que lo que es una sombra para doña Matilde podría igualmente ser una tendencia a depresiones. A otra le dijo que estaba sufriendo una influencia negativa y le recomendó que después de cada baño se vertiera jugo de limón, y a la otra que el problema se debía a un espíritu muy inquieto, y le recomendó conseguir una pequeña pirámide y meterse abajo de ella una media hora diaria para alinear sus vibraciones. Cada vez que hablé con doña Matilde, tenía la impresión de estar frente a una mente poderosa, que leía la mía como si fuera un libro abierto. Doña Matilde se mostró capaz de describirme los rasgos que para mí son los más importantes en mi personalidad, y sabía perfectamente bien cuál es mi situación actual. En 2 ocasiones, cuando estaba esperando pasar a su recinto, yo iba formulando preguntas en mi mente que quería hacerle. Al verme, doña Matilde empezó casi inmediatamente a contestar estas preguntas sin que yo tuviera la necesidad de decirle nada. Siempre al platicar con ella tenía la misma sensación de que las preguntas que empezaban a surgir en mi mente eran respondidas antes de verbalizarlas. Cosmovisión de doña Matilde. Doña Matilde explica que en todas las curaciones lo primero que hace es rezar a Dios, y una vez conseguido el permiso de él para curar al enfermo, hace la curación por medio del manejo de las fuerzas planetarias, y así logra cambiar la energía de sus pacientes. Habla de la existencia de dimensiones diferentes a las que vivimos, y explica que las curaciones y operaciones que realiza se efectúan en realidad en aquellas. Tiene una firme creencia en la reencarnación. Dice que al morir, la mayoría de nosotros pasamos a la 4ª dimensión, es decir, la primera dimensión espiritual, y en esta dimensión descansamos y seguimos nuestro desarrollo espiritual, mientras esperamos la próxima reencarnación. Un espíritu que ya terminó sus ciclos de reencarnación llega a la primera dimensión espiritual, sigue desarrollándose hasta que pasa por la 2ª y llega a la 3ª, la dimensión de los espíritus de alta elevación. Una persona muy inteligente y con cierto desarrollo espiritual,
al cumplir sus reencarnaciones, puede pasar directamente a la tercera dimensión. Dice doña Matilde que son los espíritus de alta evolución. Dice doña Matilde que son los espíritus de alta elevación, incluyendo al hermano Martín, los que regresan a la Tierra a través de su materia para realizar trabajos de curación.